Buenas tardes. Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Sí se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Sí? Buenas tardes, María, Yumelita, Mari, Adriana, Sofía, Yarixa, Carrie. A ver, vamos a ir iniciando con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar con un breve resumen qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado? A ver, María, Saray, Marianela, Yumelita, Marco, Carrie, Mariana. A ver, Juana, levantaste la mano. Marianela, levantaste la mano. ¿Puedes activar tu audio y poder participar? De la literatura griega. Ya hemos hablado sobre la literatura griega. ¿Qué hemos dicho respecto a la literatura griega? ¿Qué es o a qué nos referimos cuando hablamos de la literatura griega? María, a ver, María Clarisa, ¿levantaste la mano? Buenas tardes. Se trató sobre las características y las vertientes del clasicismo. Ya, las características, sus vertientes, ¿cierto? Los manifestantes. A ver, dentro de las características, ¿qué características son relevantes dentro de la literatura griega? A ver, ¿quién me podría manifestar? Mitos y dioses, profesora. ¿Cómo? ¿Podría volver a repetir, por favor? ¿Qué características ¿En qué características se basa la literatura griega? En el racionalismo, fatalismo. Ya. En Una la de las búsqueda. características más importantes, ¿cuál es? De los que acabas de mencionar. El fatalismo. El fatalismo, ¿cierto? El fatalismo es una de las características
características muy importantes y relevantes que también se va a practicar en qué literatura, porque dentro de la literatura griega nace otra corriente literaria. ¿Cuál es ella? ¿Cuál es esa corriente literaria que nace dentro de, o mejor dicho, que está la literatura griega dentro de ella? Es el clasicismo. El clasicismo. El clasicismo, exacto. Muy bien, María. Cuando nosotros hablamos de la literatura clásica, es una de las primeras corrientes literarias que está en base a la literatura universal, ¿no? Que a raíz de ello van a ir surgiendo nuevas manifestaciones literarias, las cuales van a significar mucho dentro de la historia, ¿ya? Y una de las características que comparte tanto la literatura clásica como la literatura griega es el fatalismo y la búsqueda de la perfección de la belleza, ¿no? Son dos de las características sumamente importantes que se va a enfocar dentro de la iniciación de estas corrientes literarias, ¿ya? A ver, la clase pasada vimos ello, ¿no? Las vertientes, donde la originalidad, el didactismo, el antropocentrismo y el antropomorfismo van a ser parte, sí, fundamental de cada una de las etapas, ¿no? Recordemos que la literatura griega va a tener tres etapas: etapa del jónico, o también llamada etapa arcaica, que es la etapa de origen, o la etapa del ático clásico, que es la etapa de mayor apogeo, y la etapa de alejandrino y helenístico, que es la etapa de decadencia, ¿no? Estas tres etapas van a tener en común que va a ser una época de los famosos aedos y rapsodios, ¿no? Y la literatura que se va a manifestar va a ser eminentemente oral, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la diferencia? Donde se van a diferenciar, sí, por la forma y los géneros literarios que se van a ir manifestando en cada una de las épocas, ¿sí? Asimismo, vimos una de las primeras obras literarias significativas dentro de esta época de la literatura griega, que es la Odisea, ¿no? Vimos que cuenta con tres etapas o tres partes, donde es la telemaquía, las aventuras de Ulises y la muerte de los pretendientes, ¿no? Pero para que esta obra se desarrolle y se dé a conocer, sí, porque cuenta o narra la historia de la vuelta de Aquiles hacia Ítaca, ¿cierto? Después de la guerra con Troya, ¿sí? Es por ello que es fundamental conocer la obra literaria que es la Ilíada. La Ilíada es una de las obras fundamentales que se enlaza con la Odisea, ¿no? Que también se divide en 24 cantos, tiene un narrador omnisciente, un narrador lineal, donde la presencia de comparaciones y símiles va a estar dentro de cada una de la historia, ¿no? Va a haber muchas descripciones. Recuerden que las descripciones son fundamentales, ya que podemos identificar o imaginar, sí, al personaje de esta época, ¿no? Vamos a tener personajes divinos, personajes aristocráticos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que divinidades y también terrenales, ¿no? Aquí el tema principal va a ser la cólera de Aquiles y las funestas consecuencias, ¿no? Y dentro de los temas secundarios vamos a desarrollar el destino, la valentía, la guerra, lo divino y lo humano, ¿no? Vamos a tener personajes tanto griegos como troyanos. Dentro de los principales vamos a tener a Agamenón, a Menelao, Néstor, Aquiles, Ulises, Diomedes, Ayante, Patroclo, ¿no? Y dentro de los troyanos vamos a tener a Paris, Héctor, Priamo y Eneas, los que van a resaltar más dentro de esta obra, ¿no? La Ilíada
sí, o la obra Ilíada se va a situar en el último año de la guerra con Troya, ¿no? Donde va a narrar la cólera de Aquiles, sí, que va a ser insultado por su comandante Agamenón, el cual, debido a este suceso, Aquiles se retira de la batalla, ¿no? Abandonando, sí, a la suerte a sus compatriotas griegos, quienes van a sufrir muchas derrotas a manos de los troyanos debido a que Aquiles era el líder y era quien peleaba mejor, se podría decir, ¿no? Entonces Aquiles, sí, o mejor dicho, los griegos van a buscar reconciliación, sí, pero Aquiles va a rechazar todos estos intentos, ¿no? Por parte de los griegos, aunque finalmente va a ceder el cierto modo al permitir que su compañero, sí, porque antes de que él vuelva a la guerra, sí, su compañero Patroclo decide ponerse a la cabeza de sus tropas, ¿no? Entonces, los troyanos confunden a Patroclo porque Patroclo se había colocado la armadura de Aquiles. Entonces, pues los troyanos creyeron que el que estaba liderando y el que estaba peleando era Aquiles. Entonces, en ese intento, Patroclo muere en el combate, donde Aquiles va a desatar su verdadera furia y rencor y va a dirigir su odio hacia los troyanos, porque parte de ello es que no le quieren entregar el cuerpo de Patroclo a Aquiles, ¿sí? Entonces, donde los troyanos, el líder va a ser Héctor, ¿no? Hijo del rey Priamo, quien lo va a matar en un combate, ¿no? Aquí va a haber un enfrentamiento junto con los troyanos bastante sangrientos, donde Aquiles va a matar a Héctor y va a hacer lo mismo que habían hecho con el cuerpo de Agamenón, ¿no? Que Patroclo. Acá va a culminar cuando Aquiles va a devolver el cuerpo de Héctor a Priamo, su padre, para que éste lo entierre, ¿no? Pero antes de, va a desarrollar diversos sufrimientos aún para no entregarle, porque lo mismo habían hecho con el cuerpo de Patroclo, ¿no? Y de esa forma culmina la historia de la Ilíada, ¿no? Por eso es que al ganar los griegos, y acá se narra la famosa historia del caballo de Troya, ¿sí? Que es ese caballo de madera en lo cual con la inteligencia de Patroclo, de Aquiles, sí planifican, o bueno, los troyanos habían considerado que ya ellos habían ganado la guerra. Entonces, al considerar ello, deciden crear esto y los troyanos consideraron que los griegos habían entregado como un modo de trofeo a los troyanos, ¿sí? Tras haber vencido la guerra, ¿no? Entonces, pero lo que no habían imaginado era de que todos los griegos, ¿sí? Habían estado dentro de este caballo de Troya, ¿no? Y los griegos esperaron de que se embriagaran, ¿sí? Los que estaban dentro de Troya, entonces, hasta que, para que ellos salgan y den muerte funesta a todos los troyanos, ¿no? Y de esa forma termina la Ilíada, ¿no? A ver, vamos a ver este pequeño resumen respecto a esta historia. Crises, sacerdote del dios Apolo, se dirige al campamento de los griegos para solicitar al jefe de los aqueos, Agamenón, que le devuelva a su hija Criseida. Agamenón humilla al anciano sacerdote, provocando que éste le implore al dios Apolo y castigue a Agamenón por su soberbia. La obra empieza con el ejército griego asolado por esta peste de 9 días enviada por Apolo, para luego explicarnos su causa. Aquiles le pregunta al adivino Calcas por el motivo de la peste, y éste le revela que Agamenón debe devolver a Criseida a su padre Crises. Agamenón lo hace, pero para demostrar su poder a cambio, lleva a la esclava de Aquiles, llamada Briseida. Aquiles es ofendido ante el rapto de su esclava Briseida, entra en cólera y se retira de la batalla. Los troyanos, implicados por esto, logran hacer retroceder a los griegos, que ya no tenían a su héroe Aquiles luchando. Agamenón intenta persuadirlo y le devuelve a su esclava para que vuelva a la batalla, pero este no accede.
Su amigo Patroclo también le pide que regrese. Él se niega, pero le entrega su armadura para que luche y le pide que se limite a defender las naves griegas. Patroclo, confiado y vestido de Aquiles, hace que los troyanos retrocedan y mata a Sarpedón, hijo de Zeus. Pero el dios Apolo y Euforbo lo dejan malherido. Patroclo intenta huir donde Aquiles para ser curado, pero es alcanzado por Héctor, quien le da muerte. Su cadáver es rescatado por Menelao, quien lo devuelve a Aquiles. Aquiles, el de los pies ligeros, llora de tristeza y cólera por su amigo Patroclo y se niega a oficiar honras fúnebres hasta no haber consumado su venganza. Así que emprende su lucha con una nueva armadura forjada por Hefesto a pedido de su madre Tetis. La batalla se vuelve hostil y los dioses bajan a incorporarse a la contienda. Los troyanos se encierran en su ciudad, pero Héctor, el de tremolante casco, después de huir, lucha con Aquiles, pero muere atravesado por su lanza. El de los pies ligeros lo humilla, amarra sus tobillos, lo arrastra y lo lleva hasta su campamento, dejándolo como alimento de los perros y aves de rapiña, lo que es impedido por Apolo, Ofebo y Afrodita. Consumada su venganza, Aquiles organiza los funerales de su amigo Patroclo. Príamo, rey de Troya y padre de Héctor, quiere enterrar a su hijo, así que le suplica a Aquiles que le devuelva el cadáver. Después de insistir en inclinarse, sus palabras conmueven a Aquiles, quien finalmente accede. Los solemnes funerales de Héctor se realizan y con esta escena termina la obra. No se narra en la Ilíada el episodio de la manzana de la discordia en el que las diosas Hera, Atenea y Afrodita le piden al mortal troyano Paris que elija a la más bella. Paris elige a Afrodita porque ésta le ofrece a la mujer más bella del mundo, que era Helena, esposa del griego Menelao y romano de Agamenón. Paris la rapta, pues Afrodita se la ofreció y se origina la guerra de Troya. Este mito es narrado por Ovidio. Como puedes ver, la literatura clásica gira alrededor de su mitología, incluso se plasma en su cerámica. La Ilíada proviene de la palabra ilión, que es lo mismo que decir Troya. Como sabemos, esta obra es atribuida a Homero y es parte de la literatura clásica. Narra solo 51 días del último año de la guerra de Troya, que duró 10 años, y se centra en la cólera de Aquiles y sus consecuencias. Su género es el épico y su especie la epopeya. Se compone de 24 rapsodias escritas en hexámetros que son compuestos por 6 pies. Este es un tipo de verso griego o latino. Además destacan los epítetos y símiles. Su narrador es omnisciente, ya que todo lo sabe y todo lo ve. Podemos dividir los personajes en dos bandos, el de los griegos y el de los troyanos, ambos conformados por dioses y héroes. Lo que acabamos de narrar fue solo un cortísimo resumen, pues en la obra intervienen más acciones y personajes. Cuando lo leas, quizá al inicio su lenguaje y personajes sean un poco confusos, pero mientras vas avanzando, esto deja de ser un problema y su ritmo se mantiene. Recuerda que al momento de abrir sus páginas, estás ante una de las obras literarias más antiguas e importantes de la humanidad. Gracias por ver este video. Si te ayudó, puedes darle like y suscribirte a este canal. Muy bien, chicos, ¿se comprendió? ¿Se comprendió el tema, chicos? Sí, profesora. Muy bien. A ver, Yaritza. Yaritza, ¿me escuchas? Sí, profesora. A ver, Yaritza, ¿qué es lo que te llama más la atención de la Ilíada? Yaritza. La forma como entraron en combate.
se filtraron. Ya, muy bien. Marianela. Marianela, ¿me escuchas? Sí, Miss. Marianela, a ver, ¿tú qué otro punto aparte puedes destacar de esta obra literaria? ¿Qué otro aspecto importante puedes sacar de esta historia? Marianela. Ay, lo siento, no he escuchado bien. ¿Ah? No lo he escuchado bien porque estoy confundida. ¿Cuál no has escuchado? ¿La pregunta? No, no lo he escuchado. Ah, ya te mencionaba. A ver, tu compañera nos dice que la forma de combate es lo que le llama más la atención a ti. ¿Qué es lo que destacas de esta obra literaria? Para ti, ¿qué aspecto es relevante dentro de la historia de la Ilíada? Marianela. Lo siento, Miss, no sabía ver. A ver, Sara y Yesenia. A ver, María, levantaste la mano. Miss, ¿podría volver a poner el video, por favor? Ya. Dice el sacerdote del dios Apolo se dirige al campamento de los griegos para solicitar al jefe de los antiguos Agamenón que le devuelva a su hija Criseida. Agamenón humilla al anciano sacerdote, provocando que éste le implore al dios Apolo y castigue a Agamenón por su soberbia. La obra empieza con el ejército griego asolado por esta peste de enfermerías enviada por Apolo, para explicarnos su causa. Aquiles le pregunta al adivino Calcas por el motivo de la peste, y éste le revela que Agamenón debe devolver a Criseida a su padre Crises. Agamenón lo hace, pero para demostrar su poder a cambio, se lleva a la esclava de Aquiles, llamada Briseida. Aquiles desafía ante el rapto de su esclava Briseida, entra en cólera y se retira de la batalla. Los troyanos, encabezados por Héctor, logran hacer retroceder a los griegos, que ya no tenían a su héroe Aquiles luchando. Agamenón intenta persuadirlo y le devuelve a su esclava para que vuelva a la batalla, pero este no accede. Su amigo Patroclo también le pide que regrese. Él se niega, pero le entrega su armadura para que luche y le pide que se limite a defender las naves griegas. Patroclo, confiado y vestido de Aquiles, hace que los troyanos retrocedan y mata a Sarpedón, hijo de Zeus. Pero el dios Apolo y Euforbo lo dejan martirio.
Patroclo intenta huir donde Aquiles para ser curado, pero es alcanzado por Héctor, quien le da muerte. Su cadáver es rescatado por Menelao, quien lo devuelve a Aquiles. Aquiles, el de los pies ligeros, llora de tristeza y cólera por su amigo Patroclo y se niega a oficiar honras fúnebres hasta no haber consumado su venganza. Así que emprende su lucha con una nueva armadura forjada por Hefesto a pedido de su madre Tetis. La batalla se vuelve hostil y los dioses bajan a incorporarse a la contienda. Los troyanos se encierran en su ciudad, pero Héctor, el de tremolante casco, después de huir, lucha con Aquiles, pero muere atravesado por su lanza. El de los pies ligeros lo humilla, amarra sus tobillos, lo arrastra y lo lleva hasta su campamento, dejándolo como alimento de los perros y aves de rapiña, lo que es impedido por Apolo, Febo y Afrodita. Consumada su venganza, Aquiles organiza los funerales de su amigo Patroclo. Príamo, rey de Troya y padre de Héctor, quiere enterrar a su hijo. Así que le suplica a Aquiles que le devuelva el cadáver. Después de insistir e inclinarse, sus palabras conmueven a Aquiles, quien finalmente accede. Los solemnes funerales de Héctor se realizan y con esta escena termina la obra. No se narra en la Ilíada el episodio de la manzana de la discordia en el que las diosas Hera, Atenea y Afrodita le piden al mortal troyano Paris que elija a la más bella. Paris elige a Afrodita porque ésta le ofrece a la mujer más bella del mundo, que era Helena, esposa del griego Menelao y romano de Agamenón. Paris la rapta, pues Afrodita se la ofreció y se origina la guerra de Troya. Este mito es narrado por Ovidio. Como puedes ver, la literatura clásica gira alrededor de esta mitología, incluso se plasma en su cerámica. La Ilíada proviene de la palabra Ilión, que es lo mismo que decir Troya. Como sabemos, esta obra es atribuida a Homero y es parte de la literatura clásica. Narra solo 51 días del último año de la guerra de Troya, que duró 10 años, y se centra en la cólera de Aquiles y sus consecuencias. El género es el épico y su especie la epopeya. Se compone de 24 rapsodias escritas en hexámetros que son compuestos por 6 pies. Este es un tipo de verso griego o latino. Además destacan los epítetos y símiles. Su narrador es omnisciente, ya que todo lo sabe y todo lo ve. Podemos dividir los personajes en dos bandos, el de los griegos y el de los troyanos, ambos conformados por dioses y héroes. Lo que acabamos de narrar fue solo un cortísimo resumen, pues en la obra intervienen más acciones y personajes. Cuando lo leas, quizá al inicio su lenguaje y personajes sean un poco confusos, pero mientras vas avanzando, esto deja de ser un problema y su ritmo se mantiene. Recuerda que al momento de abrir sus páginas, estás ante una de las obras literarias más antiguas e importantes de la humanidad. Gracias por ver este video. Si te ayudó, puedes darle like y suscribirte a este canal. Muy bien, ahora sí se comprendió mejor. Chicos. Marianela. Ahora sí, Marianela, a ver, ¿qué es lo que destacas tú de esta historia? Es la perseverancia de los troyanos que tratan de es que toda la perseverancia, ¿no? Ya, muy bien, la perseverancia, muy bien. A ver, como bien nos narra en la historia, esta es la parte en la cual es la última etapa, se podría decir, ¿sí? De la guerra con Troya, ¿no? Cómo es que a pesar de las diversas dificultades, cada uno de los personajes, ¿sí? Manifiesta perseverancia por hacer justicia, que para ellos era muy importante, ¿no? Entonces, de esa forma se inicia lo que es la literatura, ¿no? Narrando hechos históricos que son propias de la época, ¿no? No narraban hechos fantasiosos, sino sucesos reales que formaba parte de la historia en dicha época, ¿no? Entonces, eso era la estructura
¿sí? En la cual se desenvolvía cada una de las historias, ¿no? Entonces empieza con la prosa, que en la actualidad se puede considerar como la narrativa, ¿no? Para pasar a otro género literario que es propio también de la época, que es el famoso teatro, ¿no? Llamado teatro griego. ¿Sí? El famoso teatro griego, que es otro género literario que también va a tener sus inicios en la literatura griega, ¿no? El teatro griego es una de las manifestaciones literarias, los cuales van a tener muchos aspectos históricos porque nos relata y nos narra la iniciación de este teatro, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, si nosotros nos dicen teatro, automáticamente vamos a decir historias escenificadas, mientras que en un inicio, ¿sí? El teatro no se desarrollaba de esa forma, ¿no? Los espacios en que se van a realizar los famosos rituales se va a llamar, por ejemplo, teatrón, ¿no? Ya que en un inicio, por ejemplo, donde se narraban o donde se contaban las historias, no va a ser en un teatro, sino en espacios libres, ¿no? Ya con la necesidad de que de los espectadores va a surgir este famoso teatro, ¿no? Que significa lugar para contemplar. Y durante varios días el público va a permanecer observando este espectáculo, ¿no? ¿Por qué? Porque los espectáculos que daban en esta época no van a ser espectáculos cortos, sino que van a ser espectáculos que duraban días, ¿no? Hasta 5 días. Entonces son similares a, por ejemplo, a las fiestas patronales que nosotros en la actualidad conocemos, ¿no? Por ejemplo, las fiestas patronales son actividades que duran semanas, ¿no? Duran semanas, ¿sí? O va una semana entera, dependiendo las actividades que vayan a tener, ¿no? Entonces, en esa época, estas actividades festivas se les consideraba como el famoso teatro, ¿no? En la actualidad se ven así, sí, el famoso teatrón, donde estaba estructurado por ventanales, ¿no? Donde no había conexión entre los personajes, ¿sí? Porque la mayoría de representaciones y actividades que van a desarrollar van a ser canciones, ¿no? Rituales. ¿Por qué? Porque surge en honor al dios Dionisio, ¿no? Surge en honor al dios Dionisio, ¿no? ¿Quién era el dios Dionisio? Era el famoso dios del vino, ¿no? Entonces, en honor a este dios, se va a desarrollar las diversas actividades llamadas teatro, ¿no? Entonces, por eso es que duraban varios días, ¿no? Con el fin de qué? De obtener buenas cosechas, de obtener buenos frutos, ¿sí? Para tener riqueza en esa época, ¿no? Entonces, con esa finalidad se desarrollaba este famoso teatro, ¿no? Ahora, ya con el pasar del tiempo, observaron y vieron que era una necesidad, ¿sí? En que haya quizás diálogo, ¿sí? En las historias que daban representaciones, ¿no? Entonces, van a sufrir ciertas transformaciones. Por ejemplo, gracias a Tespis se va a introducir lo que es el diálogo, ¿no? El contacto entre los actores, porque hasta esa época no se tomaba, ¿sí? Como, o no se veía como importante, ¿sí? Al actor, ¿no? A quienes se desenvolvían en este teatro. Entonces cambia. ¿Por qué? Porque era netamente religioso, ¿no? Era netamente religioso. Y se van a presentar temas ya sobre conflictos del hombre y de su destino, ¿no? Ya no se va, ya no solamente van a ser religiosos, ¿no? Ahí, por ejemplo, se inicia contando historias, ¿no? Pero ya ahí se van a empezar a dar a conocer historias ya escritas, ¿no? Y se va a formalizar el trabajo de los
actores, ¿sí? Y van a surgir los primeros autores como Sófocles, como Esquilo, ¿no? Que van a ir surgiendo en esta época, ¿no? Y nace así el género dramático con el surgimiento de la tragedia, ¿no? Aquí los antiguos griegos van a integrar estas manifestaciones culturales del arte teatral, ¿no? Y aquí los actores van a dar vida a aquellos personajes que habían sido ya creados por estos notables escritores, ¿no? Tanto poetas como filósofos. Y es por ello que aquí los hombres, ¿sí? Van a tener, por ejemplo, un vestuario simple. En la actualidad nosotros vemos, por ejemplo, el vestuario de los actores es de acuerdo al personaje que ellos representan, ¿no? Entonces, pero en esta época van a ser, sí, van a estar solamente con túnicas y coturnos, ¿no? Por ejemplo, como la vestimenta de los sacerdotes, ¿no? Sí, entonces de esa forma nada más van a ser sus vestuarios. Es por ello que el trabajo de los actores aún no era formalizado, ¿no? Es más, usaban máscaras, por ejemplo, porque ellos no mostraban su rostro y tampoco sus expresiones, ¿no? Si demostraban, por ejemplo, alegría, tristeza, llanto, por ejemplo, ellos lo hacían a través de las máscaras, ¿no? Los cuales les ayudaban, por ejemplo, a amplificar su voz, ¿no? Porque en ese tiempo aún no había micrófonos, ¿no? Entonces, para que toda la gente de su alrededor les logre escuchar, usaban también las máscaras, ¿no? Les servía, ¿no? Y van a representar la tragedia o la comedia con ello, ¿no? Con uso de las máscaras, ¿no? Con tal de enfatizar, ¿sí? La expresión del sentimiento que ellos representaban en esta época, ¿no? Con ese fin, ¿sí? Ahora, aquí tenemos evidencias del teatro como es en la actualidad, ¿no? Ahora, recordemos que también el teatro, ¿sí? Va a tener como drama parte principal, ¿no? El cual va a significar hecho representado o acción, ¿no? Donde sus orígenes del drama van a parecerse confundirse con breves representaciones, ¿no? Los cuales van a formar parte del culto a divinidades agrícolas, ¿no? Los cuales la dramática griega se va a desarrollar partiendo del famoso ditirambo, ¿no? Himno dórico en honor a Dionisio, ¿no? Que era el dios dios del Baco, también dios del vino, ¿no? Ahora, el teatro es fundamental. ¿Por qué? Porque es es un invento griego, los cuales van a tener origen en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Aquí eran las famosas fiestas dionisíacas, ¿no? El famoso teatro, cómo es que se inició. Estas fiestas religiosas se van a realizar alrededor de la ciudad, ¿no? De la segunda semana de marzo y en las afueras, ¿no? Donde sus dionisíacas hasta septiembre, ¿no? Donde las obras ya van a ser seleccionadas por un jurado, ¿sí? En concurso público. Y aquí los poetas van a tener que representar 3 tragedias y un drama, ¿no? Donde el vencedor va a recibir como premio una corona de oro y laureles, ¿no? Al ganar este enfrentamiento. Ya con el pasar del tiempo, debido a los tantos avances, se va a desarrollar ya un género dramático que es la tragedia, ¿no? Donde va a surgir la trilogía, el diálogo y los actores, ¿no? La trilogía al comienzo van a formar, sí, grupos de 3 tragedias,
con un mismo asunto, ¿no? Con una misma temática, de la cual se va a conservar, por ejemplo, la Orestiada de Esquilo, ¿no? Ya en el diálogo, por ejemplo, se compone de largos discursos donde las intervenciones del cómo constituían una especie de himno intercalados en el diálogo de los actores van a ser alusivos al momento, ¿no? A la época. Aquí los actores van a ser únicamente hombres, aunque van a tener que representar papeles femeninos, ¿no? Para ellos era algo normal, ¿no? Y eran solo 3 los que tenían que repartirse los papeles, ¿no? Y el primero y principal se llamaba protagonista, ¿no? Ya desde ahí se empieza a catalogar, ¿sí? Los papeles y la importancia de los actores, ¿no? Y por último el asunto, ¿no? Era netamente de carácter nacional, ¿no? Sacados ya de leyendas heroicas, ¿no? Ya se deja de lado lo que son las festividades, ¿sí? O las fiestas dionisíacas, ¿no? Ya son en base a las leyendas heroicas, ¿no? Por ejemplo, como la Ilíada, la Odisea, ¿no? Aquí van a estar compuestas por escritos, ¿sí? Lo que va a permitir la corrección de muchas de las historias, ¿no? Y presentadas previamente en concursos para su estreno, ¿no? Durante los antedichas grandes dionisíacas. Esquilo es uno de los primeros representantes, ¿sí? Donde es considerado el padre de la tragedia, ¿no? Él introduce un segundo actor, con lo cual reduce la gran extensión de las partes corales, ¿no? Facilitando el diálogo dramático, ¿no? Y sus argumentos se van a inspirar en las epopeyas y modestamente va a llamar a los trabajos que él tenía como migajas de la gran comida de Homero, ¿no? Es un poeta profundamente religioso y desde ese aspecto va a contemplar la vida humana y el universo, ¿no? Que va a estar dotado de gran talento y es también un buen patriota, ¿no? Que no va a olvidar, por ejemplo, su participación en los combates de la Maratón y Salamina. Ya de las 90 obras que él va a tener, ¿sí? Van a quedar solamente 7 tragedias, ¿no? Los persas, Prometeo encadenado, las suplicantes, los 7 contra Tebas y la Orestiada, ¿no? Dividida en 3 dramas, Agamenón, las Cóferas y las Eumínides, ¿no? Edipo Rey es una de las manifestaciones literarias muy importantes de Sófocles, ¿sí? Quien nace en Colona y es hijo de Sófilo, ¿no? Un acomodado fabricante de armaduras. Él es un alto funcionario del Estado y general de la época de guerra, ¿no? Él va a tener desde muy pequeño una inclinación por el teatro y va a actuar, ¿sí? Va a actuar como corifeo en las obras de teatro de Esquilo, ¿no? Y ya de joven él va a dirigir el coro de muchachos, ¿para qué? Para celebrar la victoria naval de Salamina, ¿no? En el año 480 a.C. Ya en el año 441 va a ser derrotado por Eurípides en un concurso de dramáticos, ¿no? Que se va a celebrar en Atenas, pero ya a partir del año 468 él gana el primer premio y de ahí en 2 ocasiones más, ¿no? Lo cual le hace muy importante dentro de la época, ¿no? Él introduce en la escena un tercer actor y va a relegar el coro a un segundo plano y con él la intriga, ¿no? Va a adquirir mayor complejidad, ¿no? Y va a perfeccionar la técnica dramática, ¿no? Él va a ser el primero que va a abandonar la famosa trilogía, ¿no? Tiene 123 tragedias, de las cuales los más conocidos son Edipo Rey, Electra, Áyax, Antígona, Edipo en Colona, las Traquinianas y las Filoctetes, ¿no? Hizo más movida en la acción escénica, ¿no? De las historias, ¿no? Y Edipo Rey es una de sus obras literarias más conocidas, donde narra la duda, ¿no? Que él tiene, ¿sí? El destino ya pronosticado, ¿no? Que ya se había manifestado, los cuales los padres de Edipo intentan, a como dé lugar, evitar ese destino, ¿no? Y deciden regalar, ¿sí? O matar a Edipo, pero al entregarlo a un pastor,
él no se atreve a hacer ello, entonces le regala a una familia, ¿no? Entonces esta familia bien acomodada, reyes, sí cría a Edipo, entonces Edipo cree que los que le habían criado eran sus verdaderos padres, ¿no? Pero el destino ya estaba pronosticado, donde se había manifestado que él se casaría con su madre y mataría a su padre, ¿no? Al final, se llega a realizar este destino y al enterarse, él se arranca los ojos, su madre se suicida, pero ya habían tenido hijos, ¿no? A ver, vamos a ver. Personaje de la Grecia clásica. Fue rey de Tebas, una ciudad situada a unos 50 kilómetros de Atenas, que en la antigüedad era la capital de la región. Su historia fue recogida por varios autores clásicos, aunque la versión más conocida fue la que escribió el poeta trágico Sófocles en su Edipo Rey, hacia el año 430 a.C. La leyenda comienza con su padre Layo, el rey de Tebas en aquella época. El monarca no conseguía tener un hijo con su esposa Yocasta, a pesar de intentarlo durante varios años. Desesperado, acudió al oráculo de Delfos, un templo sagrado de consulta a los dioses, buscando una solución. En vez de eso, se encontró con una profecía terrible que decía que su hijo algún día mataría a su padre y se casaría con su madre. Impresionado, Layo decidió guardar la profecía en secreto y desistir de tener hijos. Pero finalmente, una noche, bajo los efectos del alcohol, acabó por concebir a Edipo. Layo temía que la profecía se cumpliese, y para evitarlo decidió deshacerse de él al nacer. Se lo entregó a un pastor para que lo abandonase en el monte Ciperón, pero antes le atravesó los pies con una fíbula, el broche de su túnica, para que nadie quisiera adoptarlo. Sin embargo, nuestro protagonista tuvo suerte y fue encontrado por otros pastores que se lo entregaron a Pólibo, el rey de Corinto, otra ciudad situada más al norte. Como no tenían hijos, él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo, y le pusieron de nombre Edipo, que significa pies hinchados. Creció sin saber que era adoptado, y se convirtió en un muchacho conocido por su gran valentía. Pero sus compañeros se burlaban de él, porque decían que alguien tan intrépido no podía ser hijo del ingenuo Pólibo. Para salir de dudas, decidió ir a consultar al oráculo de Delfos, y este le profetizó algo que no esperaba, que mataría a su padre y se casaría con su madre. Asustado e intentando evitar la profecía de todas las maneras, Edipo huyó de Corinto para alejarse de Pólibo y Mérope, quienes pensaba que eran sus padres, y se dirigió a Tebas. La mala fortuna quiso que se encontrase con Layo, su padre biológico, en un cruce de caminos. Su heraldo le ordenó que les cediese el paso, pero Edipo se negó, y en represalia mataron a uno de sus caballos. Esto enfadó mucho a Edipo, que terminó asesinando al heraldo y al propio Layo, sin llegar a saber que se trataba del rey de Tebas y su propio padre. Continuó su camino, y al llegar al monte Ticio se encontró con la Esfinge. Este ser con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave, había sido enviado por los dioses para atormentar a la población de Tebas. Destruían las cosechas y a todo el que se encontraba le planteaba un acertijo, y si no lo aceptaban, encontraban la muerte. Nadie era capaz de resolverlo, pero cuando se encontró, Edipo le preguntó: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda a 2 y al caer la tarde anda a 3? Y este le contestó que el ser humano, porque en su infancia gatea con sus manos y rodillas, cuando es un adulto camina con 2 pies, y en el anochecer de su vida, cuando se convierte en un anciano, utiliza un bastón, lo que equivale a caminar con 3 pies. La Esfinge enloqueció de ira y se arrojó desde lo alto del monte. Edipo fue recibido como un salvador en Tebas. Como premio fue nombrado nuevo rey y se casó con Yocasta, viuda de Layo y su verdadera madre. Con ella tuvo 4 hijos: Polínices, Eteocles, Ismene y Antígona. Al poco tiempo, una terrible epidemia de peste asoló la ciudad. Para saber la causa de este castigo de los dioses, Edipo consultó una vez más al oráculo de Delfos, que le dijo que la plaga continuaría hasta que fuese encontrado y condenado el asesino del anterior rey de Tebas, Layo. A partir de entonces, Edipo comenzó una ardua investigación y removió cielo y tierra para encontrar al asesino del anterior monarca. Finalmente, gracias a la ayuda de Tiresias, un adivino ciego, descubrió la amarga verdad y con ella su propio origen. No solo había matado a su padre, el rey de Tebas, sino que se había casado con su propia madre. Cuando Yocasta se enteró, abrumada por la vergüenza, se quitó la vida. Ante su cadáver, Edipo cogió uno de los broches de su vestido y se arrancó los ojos con él. Y como penitencia, decidió exiliarse de Tebas, solo permitiendo que lo acompañase su hija Antígona para ayudarlo. Vagó sin rumbo como un mendigo hasta que Teseo, el mítico héroe que venció al... Edipo es un personaje de la Grecia clásica. Fue rey de Tebas, una ciudad situada a unos 50 kilómetros de Atenas, que en la antigüedad era la capital de la región. Su historia fue recogida por varios autores clásicos, aunque la versión más conocida fue la que escribió el poeta trágico Sófocles en su Edipo Rey, hacia el año 430 a.C. La leyenda comienza con su padre Layo, el rey de Tebas en aquella época. El monarca no conseguía tener un hijo con su esposa Yocasta, a pesar de intentarlo durante varios años. Desesperado, acudió al oráculo de Delfos, un templo sagrado de consulta a los dioses, buscando una solución.
En vez de eso, se encontró con una profecía terrible que decía que su hijo algún día mataría a su padre y se casaría con su madre. Impresionado, Layo decidió guardar la profecía en secreto y desistir de tener hijos. Pero finalmente, una noche, bajo los efectos del alcohol, acabó por concebir a Edipo. Layo temía que la profecía se cumpliese, y para evitarlo decidió deshacerse de él al nacer. Se lo entregó a un pastor para que lo abandonase en el monte Citerón, pero antes le atravesó los pies con una fíbula, el broche de su túnica, para que nadie quisiera adoptarlo. Sin embargo, nuestro protagonista tuvo suerte y fue encontrado por otros pastores que se lo entregaron a Pólibo, el rey de Corinto, otra ciudad situada más al norte. Como no tenían hijos, él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo y le pusieron de nombre Edipo, que significa pies hinchados. Creció sin saber que era adoptado y se convirtió en un muchacho conocido por su gran valentía. Pero sus compañeros se burlaban de él porque decían que alguien tan intrépido no podía ser hijo del ingenuo Pólibo. Para salir de dudas, decidió ir a consultar al oráculo de Delfos y este le profetizó algo que no esperaba, que mataría a su padre y se casaría con su madre. Asustado e intentando evitar la profecía de todas las maneras, Edipo huyó de Corinto para alejarse de Pólibo y Mérope, quienes pensaba que eran sus padres, y se dirigió a Tebas. La mala fortuna quiso que se encontrase con Layo, su padre biológico, en un cruce de caminos. Su heraldo le ordenó que les cediese el paso, pero Edipo se negó, y en represalia mataron a uno de sus caballos. Esto enfadó mucho a Edipo, que terminó asesinando al heraldo y al propio Layo, sin llegar a saber que se trataba del rey de Tebas y su propio padre. Continuó su camino y al llegar al monte Pitio se encontró con la Esfinge. Este ser con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave había sido enviado por los dioses para atormentar a la población de Tebas. Destruía las cosechas y a todo el que se encontraba le planteaba un acertijo, y si no lo acertaban, encontraban la muerte. Nadie era capaz de resolverlo, pero cuando se encontró Edipo le preguntó: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda a 2 y al caer la tarde anda a 3? Y este le contestó que el ser humano, porque en su infancia gatea con sus manos y rodillas, cuando es un adulto camina con 2 pies, y en el anochecer de su vida, cuando se convierte en un anciano, utiliza un bastón, lo que equivale a caminar con 3 pies. La Esfinge enloqueció de ira y se arrojó desde lo alto del monte. Edipo fue recibido como un salvador en Tebas. Como premio fue nombrado nuevo rey, y se casó con Yocasta, viuda de Layo y su verdadera madre. Con ella tuvo 4 hijos: Polínices, Eteocles, Ismene y Antígona. Al poco tiempo, terrible epidemia de peste asoló la ciudad. Para saber la causa de este castigo de los dioses, Edipo consultó una vez más al oráculo de Delfos, que le dijo que la plaga continuaría hasta que fuese encontrado y condenado el asesino del anterior rey de Tebas, Layo. A partir de entonces, Edipo comenzó una ardua investigación y removió cielo y tierra para encontrar al asesino del anterior monarca. Finalmente, gracias a la ayuda de Tiresias, un adivino ciego, descubrió la amarga verdad y con ella su propio origen. No solo había matado a su padre, el rey de Tebas, sino que se había casado con su propia madre. Cuando Yocasta se enteró, abrumada por la vergüenza, se quitó la vida. Ante su cadáver, Edipo cogió uno de los broches de su vestido y se arrancó los ojos con él. Y como penitencia, decidió exiliarse de Tebas, solo permitiendo que lo acompañase su hija Antígona para ayudarle. Vagó sin rumbo como un mendigo hasta que Teseo, el mítico héroe que venció al Minotauro, le acogió en Colono, donde murió tiempo después. Como muchas de las historias de la Grecia clásica, el mérito de la leyenda de Edipo está en el gran simbolismo que encierra. Tanto es así que más de 20 siglos después sirve como perfecta representación de una de las teorías psicoanalíticas más conocidas y mencionadas de nuestra época. Muy bien, chicos. Entonces, ¿de qué nos habla? ¿Por qué Edipo va al oráculo? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Con qué objetivo va? A ver, Sara y Yesenia, ¿me escuchas? Profesora, para ver por qué los dioses enviaron una epidemia y descubrió una triste realidad, una triste verdad. Exacto, ¿no? Entonces, por más que los padres de Edipo quisieron, sí, evitar lo que ya el oráculo les había manifestado, ¿sí? Ellos, el destino no se podría evitar, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese
En este tiempo, por ejemplo, habían divinidades, ¿no? Entonces, estas divinidades van a ser catalogadas muy importantes dentro de la época. ¿Por qué? Porque van a ser muy simbólicas, ¿no? Simbólicas dentro de esta época. ¿Sí? Entonces, es importante conocer si tiene antecedentes divinos, sí, aristocráticos, terrenales, donde el tema principal que va a ser dentro de Edipo Rey va a ser el destino ya manifestado, ¿no? Entonces, aquí conocemos cómo es que el teatro se inicia y cómo va evolucionando a través del tiempo para poder escenificar las historias ya contadas, ya narradas, ¿no? Recuerden que el teatro en un inicio va a surgir como una manifestación divina, ¿no? En festividades a través de cantos y halagos, nada más referente al dios Dionisio. Pero ya con el transcurso del tiempo se formaliza el trabajo del actor y se llega a representar historias de los filósofos, escritores de esta época que ya habían detallado, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna duda referente al tema? Algo que no haya quedado claro, que desean saber. Chicos. Diga, Claro. profe. Excelente. Muy bien. Entonces, dentro de las... ¿Sí, Ulises? A ver. Todo claro, profesora. Muy bien. Entonces, hay que tener claro que dentro de la literatura, sí, su inicio va a ser muy significativa porque va a evolucionar a través del tiempo, ¿no? Empieza como algo eminentemente oral que va a ir resurgiendo en las demás etapas, ¿no? No solamente en esta etapa, sino en todas las demás, ¿sí? Que claro está que va a estar sujeto a muchos cambios, ¿no? A muchas transformaciones con el afán de que esto vaya evolucionando, ¿sí? Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.